todos, pero... Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar Buenas tardes, profe. la clase del día de hoy. Buenas tardes. Antes de estudiar esta imagen, lo que me gustaría es presentarles una ecuación que ustedes van a utilizar básicamente a lo largo de su carrera universitaria. Tal ecuación es esta que voy a escribir o que estoy escribiendo ahora. Esta ecuación es una ecuación que ustedes van a utilizar siempre. Entonces, quisiera pues darle la importancia que se merece. ¿Qué es esta ecuación? Bueno, esta es la ecuación de es una ecuación matricial. Es decir, aquí si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo una matriz A que está multiplicado a una variable X, pero esta variable X ya no va a ser una constante, ya no es una constante, sino también es un vector. Eso es algo muy, muy importante. Y esto está igualado a otro vector B. ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque generalmente todo lo que ustedes conocen, los sistemas de ecuaciones, lineales y muchas otras cosas que van a aprender en la universidad, se rigen justamente con esta situación, con esta parte. Aquí quiero aclarar, bueno, voy a hacer como una breve semblanza. A es una matriz. Ajá. A es una matriz de dimensiones adecuadas. X, que está por acá, puede ser un vector o también puede ser una matriz de dimensiones adecuadas. Y B va a ser un vector o una matriz de dimensiones adecuadas. De igual manera. ¿A qué me refiero con dimensiones adecuadas? Bueno, aquí, para que nosotros podamos multiplicar una matriz por una matriz o un vector, se necesita una cierta característica o una cierta regla, y esta es la regla más importante quizá que vamos a aprender en la unidad número 2 en esta unidad. ¿Cuál es esa regla? Bueno, la regla es una regla muy simple. Vamos a suponer que la matriz A es una matriz cuadrada. Entonces, la matriz A debe de ser, tiene dimensiones. Si es una matriz cuadrada, ya sabemos que tiene dimensiones n por n. Esta es la dimensión solamente de la matriz A. Ahora, para que se pueda multiplicar en álgebra lineal en matrices, para que dos vectores o dos matrices se puedan multiplicar, se debe de seguir la siguiente regla. Las dimensiones del vector X, vamos a decir que es de dimensiones n por, vamos a decir que es de n por m, ¿sale? Vamos a decir que esas son las dimensiones. Ahora sí, para que dos matrices se puedan multiplicar, estos números deben de ser exactamente los mismos, es decir, este que está por acá. N debe de coincidir con N. Si esto no se cumple, nosotros no podemos realizar la multiplicación de matrices. Esto es muy, muy importante y es necesario que lo aprendan. Para que nosotros podamos multiplicar matrices, este número y este número deben de ser exactamente las mismas. No sé si ustedes recuerdan que previamente yo les comenté que en las matrices generalmente la propiedad conmutativa, ¿cuál es la propiedad conmutativa?
Por ejemplo, si nosotros multiplicamos dos números, por ejemplo, A por B, el resultado es lo mismo que si yo multiplico B por A. Por ejemplo, 1 por 2 me va a dar exactamente lo mismo que si yo multiplico 2 por 1. Esa es la propiedad conmutativa. Pero en matrices esto no es cierto. Generalmente esta propiedad no se cumple. ¿Por qué? Ya sabemos que para que se multipliquen matrices, esto y esto deben de tener exactamente la misma dimensión. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero multiplicar el vector X por la matriz A? ¿Cuáles son las dimensiones de X? Las dimensiones de X es de n por m y la dimensión de A es de n por n. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que este número que está aquí y este número que está acá no son los mismos. Entonces no puedo realizar para esta cosa, para esta multiplicación, no puedo realizar la multiplicación de matrices. Por eso les comentaba y es importante que ustedes sepan que cuando yo multiplico vectores o matrices, no se respeta generalmente la propiedad conmutativa. Esto no es cierto. Si yo cambio el orden de los factores, aquí el producto no va a ser el mismo. Incluso puede ser diferente o incluso puede no poderse realizar. Entonces aquí esa regla de el orden de los factores no altera el producto no nos sirve a nosotros, porque primero tenemos que verificar justamente esta propiedad. Tenemos que calcular la dimensión, verificar si los números de las dimensiones indicados son los mismos, en este caso este y si son los mismos, se pueden multiplicar. Ahora, ¿qué hay con esta segunda, con la igualdad, la segunda parte de la igualdad? ¿Cuáles serían las dimensiones? La nueva matriz, cuando yo multiplico una matriz A por otro vector X, la nueva dimensión de lo que, o sea, el resultado de esa multiplicación va a ser no, otra cosa que n por m. Así es como nosotros vamos a calcular las dimensiones de la nueva matriz que yo voy a calcular al realizar la multiplicación. ¿Sale? Entonces quisiera yo preguntarles si esto que les acabo de comentar quedó claro. Porque esto debe de quedar súper claro, chicos. Súper, súper claro. ¿Quedó claro? Por ejemplo, o sea, como son de diferentes dimensiones, una es cuadrada y la otra es rectangular, o ahí no aplica eso de lo de Sí, las es matrices. una cuadrada y una rectangular. O sea, bueno, esa es la duda que tenía, porque pensé que nada más, o sea, igual no se aplicaba a eso y nada más cambiaba en sí como que la letra, pues. No, aquí si te das cuenta, esta es una n por n, es una matriz cuadrada, y esta es n por m, es una matriz o un vector rectangular. Aquí ya no importa eso. En las multiplicaciones nosotros sí podemos realizar las multiplicaciones siempre y cuando estos números sean los mismos. Aquí ya no necesariamente tienen que ser de la misma dimensión como en la suma y en la resta, ¿sale? Eso al parecer era tu duda, ¿no? Sí, exacto, sí, Ok, perfecto. ¿Alguna otra gracias. pregunta, algún comentario o alguna otra duda? Yo quisiera saber si, por ejemplo, si deben ser el mismo número. Ah, no, quise decir que la A quiere decir una matriz y ¿cuál dijo que era la X? Es un vector o una matriz. Ok, aquí Ah, y se recuerden. supone que en esa matriz, Ajá, ¿te escucho bien? eh, se supone que contempla cuando multiplicas esa matriz y ese vector y dependiendo de que tiene que ser el mismo número, ahí se va a salir el resultado como representa la B. Ajá, mira, vamos a poner aquí un pequeño ejemplito numérico para que quede más claro. Nada más te pido porfa que silencies el micrófono, ¿sale? Ian. Ok, tengo esta matriz, que es una matriz cuadrada, y a esta matriz yo la voy a multiplicar, por ejemplo, por 1, 2, 1, 1, 5, 7. Ok. Y esto debe de ser igual a algo. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la dimensión de esta matriz que sería la matriz A? ¿Cuál es la dimensión de esto? 2 por 2. 2 por 2. Exacto, 2 por 2. Esta matriz, vamos a decir que es la matriz X. ¿Cuál es la dimensión de esta matriz X?
2 2 por por 3. 3. Exacto. 2 por 3. Entonces les pregunto, ¿se puede realizar la multiplicación? ¿Se puede realizar esta multiplicación, sí o no? No, No, no. no puede. ¿Seguros? Sí se Bueno, acaba puede. de comentar Sí se usted que puede. sí, porque no, Les dije nada que más para que aplican lo de suma y resta, ¿no? Había Ajá. dicho. Les dije que para que nosotros sepamos si se puede o no se puede realizar la multiplicación, estos dos números deben de ser iguales. Entonces les pregunto, ¿son iguales, sí o no? Sí, Sí. sí lo Sí. son. Son iguales. Entonces, ¿se puede o no se puede realizar la multiplicación? Sí. Sí se puede, sí puede. se va a poder. ¿Y el resultado qué dimensiones va a tener? ¿Cómo elegimos las dimensiones del resultado? N por M. Va a ser Va a Ajá. ser de esto 2 por 3. por esto. Ah, exacto. Este va a ser la parte del resultado. Entonces, el primer número de la dimensión va a ser 2 y el segundo número de la dimensión va a ser 3. Entonces, el resultado de realizar esta multiplicación de matrices va a tener una componente, voy a ponerle x1, x2, y va a tener, aquí le voy a poner y1, z1, y2, z2, y están de acuerdo que esta matriz que yo acabo de escribir es exactamente de 2 por 3, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Este es el ejemplito sencillo. Bueno, voy a borrar esto que acabé de colocar por acá. Ahora, voy a escribir, por ejemplo, voy a tener otro ejemplito. Voy a decir, bueno, ahora yo voy a tener esta matriz. No, esta matriz no. Voy a tener recuerden que los vectores, yo les dije que los vectores, por ejemplo, eran aquellos que solamente tenían una fila o una columna. Aquí voy a tener 1, 2, 5, 0, 7, 8. Y por acá voy a tener 2, 2, 0, 5, 1, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Ahora, ¿cuál es la dimensión del primer vector que es un vector columna? ¿Cuál es la 6 por dimensión? 1. 1 por 6. 6 por 1. Ah, no, 6 por 1. ¿Cuál es la dimensión del segundo vector que es un vector fila? 1 por 6. 1 por 6. ¿Se pueden multiplicar estos dos vectores? Sí. Sí. Sí se puede, porque este número y este número es exactamente el mismo. ¿Cuáles van a ser las dimensiones del resultado de estas multiplicaciones? 6 por 6 6. por 6. Exacto. Y aquí ustedes se dan cuenta que de esto tan simple, yo voy a obtener una matriz de 6 por 6, es decir, va a tener 6 filas y va a tener 6 columnas. Todavía no vamos a entrar a ver la regla de cómo se realiza la multiplicación. Primero lo que quiero que quede claro es que vean qué criterio tenemos que seguir para que se pueda realizar la multiplicación. Ahora quisiera saber si esto ya quedó claro. Esperaría que sí. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Ok, Sí. perfecto. ¿Perdón? Sí, maestro. Eso es lo que puso allá arriba en el problema, en el ejemplo anterior. ¿Por qué así tenía que dejar así? X, X2, Y1 Es y que haz de así. cuenta que aquí quise solamente colocar números. Obviamente tenemos que calcular esos números. ¿Sale? O sea, Sí. estos resultados los vamos a calcular cuando realicemos la multiplicación. Pero como todavía no sabemos realizar la multiplicación, pues vamos a dejarlo así, indicado nada más. ¿Sale? Y aquí igual, aquí en esta matriz, pues va a haber numeritos, ¿no? Va a haber numeritos que al final de cuentas nosotros tenemos que calcular realizando la regla de la multiplicación, que todavía, insisto, ustedes no saben realizar. ¿Sale? Bien, entonces, ¿cuál es la ecuación que deben de recordar? Porque la vamos a ver muchísimo y sobre todo los que estudian mecatrónica y mecánica, se van a volver a topar con ella en el futuro. Es A por X es igual a B. Esta es una ecuación que ustedes deben de recordar siempre, ¿sale? A por X igual a B. Ahora sí vamos a ver la imagen que yo tenía por acá preparada, donde yo empiezo aquí con un ejemplo, pero para realizar este ejemplo, necesitábamos ver el preliminar. Entonces, lo que aquí me dicen es que este sistema que está aquí escrito, que es un sistema de ecuaciones lineales, ustedes ya lo conocen y seguramente saben trabajar con ello, lo que me piden es que lo escriba en la forma anterior, es decir, en la forma AX igual a B. Es lo que necesito escribir.
O sea, este sistema de ecuaciones lineales, que son ecuaciones que ustedes pues pueden ver en cualquier lado, yo lo necesito escribir ahora en forma matricial. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para empezar voy a escribir el sistema porque eh, para, eh, para hablar de él pues detalladamente, el sistema es 3x1 más 2 veces x2 menos 4 veces x3. Después esto es x1 menos 3 veces x2 más x3. Y bueno, esto es igual a 0, esto es igual a 3. Y finalmente x2 menos 5 veces x3. Esto es igual a menos 1. Bien, este es el sistema. Y este sistema, ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿yo cómo voy a colocar este sistema en esta forma de ecuación tan extraña? ¿Cuál es la forma de la ecuación? La ecuación es ax igual a b. Pues lo vamos a realizar justamente de la siguiente forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escribir solamente los coeficientes de los números. Por ejemplo, voy a escribir 3, después voy a escribir 2 y después voy a escribir menos 4. Y ya tengo la primera parte. Ahora, el coeficiente de este número, del x1 de la segunda ecuación, ¿cuál es? 1. Ajá. 1. El segundo número es 3 y el siguiente Menos número 3 es es 1. uno. Y para la tercera ecuación, ¿cuál es el cocoeficiente de x1? 0. 0, porque no está Cero, escrito. 1 Después y 1 menos y 5. menos 5. Perfecto, muy bien, Ian. Ahora, esto que está aquí, lo voy a encerrar en forma de matriz. Y ya yo estoy calculando la matriz A. Esta realmente es la matriz A asociada a ese sistema. Ahora, el vector X, ¿y por qué le digo vector? Me van a preguntar. Pues es el vector que va a estar conformado por justamente x1, por x2 y por x3. Entonces aquí yo ya tengo al vector x. Es decir, la matriz A está multiplicando al vector x. Y esto va a ser igual a los números que están de aquel lado de la igualdad. ¿Cuáles son los números que están de aquel lado de la igualdad? Pues está el 0, el 3 y el menos 1. Y este vector que acabamos de construir, pues sería el vector b. Entonces yo ya transformé un sistema de ecuaciones lineales a su representación ax igual a b, aquí está, donde acabamos de ver que a es la matriz que se forma con los coeficientes numéricos, x es el vector de justamente de las incógnitas, en este caso nosotros no conocemos x1, x2, x3, y el vector b es el vector de, digamos, el vector constante de la igualdad de la primera parte, ¿no? De x igual a algo. ¿Cómo verifico que esto está bien? Y aquí es donde empezamos nosotros a corroborar la regla de las multiplicaciones de las matrices. ¿Cómo se multiplican las matrices? Importante que lo recuerden, se multiplica fila por columna. Esta es la regla de las matrices. Es decir, la fila de la primera matriz se va a multiplicar por la columna de la segunda, parte. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a realizarlo para que ustedes empiecen a agarrar práctica y le empiecen quizá a perder el miedo? ¿Cómo se realiza? Bueno, la primera fila, hay que identificar la fila, ¿están de acuerdo? ¿Qué es esto? Y aquí solamente tengo una columna, que es esto que está por acá. Entonces, ¿cómo multiplico? Multiplico el primer término por el primer término. 3 por x1, ¿cuánto es? 3x1. Ahora le voy a sumar el segundo término por el segundo término. 2 por x2, ¿cuánto es? 2x. 2x2. Ahora le voy a sumar la multiplicación de este por este. ¿Y eso cuánto va a ser? Menos 4 veces x3. Y esto debe de ser igual al primer número, o sea, a 0. Ya terminé con la primera ecuación. Ahora vamos a hacer la segunda. Este por este, ¿cuánto me da? ¿Están de acuerdo que me da x1? Menos 3 por x2, pues esto me da menos 3 veces x2. 1
por x3, pues esto me da menos x3 y esto debe de ser igual al segundo número. Es decir, esto debe de ser igual a 3. Y ¿Y finalmente... por qué menos X3, profe? ¿No es más? Ah, sí, tienes toda la razón. Es más x3. Muy bien. Y finalmente, 0 por x1, ¿cuánto es? 0. 1 por x2, pues va a ser x2 menos 5 por x3 va a ser menos 5 veces x3 y esto debe de ser igual al tercer número que es menos 1. Así es como se multiplican las matrices, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Y los resultados que se obtienen, chicos, siempre van a ser sumados. Es decir, 3 por lo que valga, más 3 por lo que valga, más 3 por lo que valga, siempre tienen que ser sumados. Ahora, se me pasó comentarles aquí, nada más para verificar, vamos a calcular las dimensiones, las dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de la matriz A? ¿Cuál es la dimensión? ¿Quién me dice? 3 por 3. 3 por 3. La dimensión del vector X, ¿cuánto es? 3 por 1. 3 por 1. ¿Se puede multiplicar? Sí, porque estos números son iguales. ¿Y cuáles van a ser las dimensiones del nuevo vector? Las dimensiones del nuevo vector va a ser 3 por 1. ¿Sí o no? Y es justamente lo que tengo aquí. 1, 2, 3 por una columna. ¿Sí o no, chicos? Sí. Ok. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? ¿Cómo se realiza la multiplicación? Yo quisiera saber si le entendí. Es que yo iba a preguntarle de dónde vinieron los resultados, pero ya la vi que, por ejemplo, ahí 3x1, luego más 2x2 y menos 4x. Lo que pensé fue que multiplica, por ejemplo, 3 por 1 es 3, y luego con el 2 por 2 sería 4 y ya lo multiplica sería 12. Y luego con el menos 4x lo multiplica sería 12 y así se igual a 0. ¿Así era? No, 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 no. Si te das cuenta, aquí lo que hice, Ian, fue esto. ¿Podrías silenciar tu micrófono, porfa? Mira, lo que hice fue esto. De esta ecuación, de este sistema de ecuaciones, generé la matriz. Y luego hice las multiplicaciones para ver si efectivamente era la ecuación. Y ustedes pueden darse cuenta que esto que nosotros obtuvimos aquí es exactamente igual a lo que estaba por acá. Entonces quiere decir que lo que hicimos y la multiplicación que hicimos es correcta. A ver, para que quede a lo mejor un poquito más claro, vamos a realizar un ejemplo pero ya con numeritos. Por ejemplo, aquí voy a dibujar la matriz 1, 2, 5, 3, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 3, 5, 0, 1, 0. Ok, tengo esta matriz. ¿De qué dimensiones es esa matriz, chicos? 4 por 4. Es una matriz de 4 por 4. Perfecto. Ahora yo aquí voy a dibujar un vector que va a ser el vector 1, 1, 1, 2. Este es el vector. ¿De qué dimensiones es este vector? 4 por 1. 1 por 4. 4 por 1. ¿Se puede realizar la multiplicación de estas dos matrices? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque este número y este número son exactamente los mismos. ¿De qué dimensión va a ser la nueva matriz que voy a formar? 4 por 1. De 4 por 1. Exacto, de 4 por 1. Recuerden que los números que quedan, los números que me restan o que me sobran, son los números que yo tengo que verificar para generar, en este caso, la nueva dimensión de la matriz. La nueva dimensión va a ser una matriz de 4. En este caso es un vector por 1. Listo. Ya verifiqué. ¿Sí puedo realizar la multiplicación? Sí puedo hacer eso. Vamos a realizar la multiplicación. ¿Cómo realizamos esta multiplicación entre matrices? Ya vimos que es 1 por 1. ¿Cuánto es esto? ¿1 por 1? 1. Más 0 por 1. ¿Cuánto es 0 por 1? 0. 0. Más 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. Más 5. 5 por 2. 5 por 2 es 10. ¿Y esta suma cuánto me da? 12. Es lo que debe de ir aquí. 12. Ahora ya calculé el primer número. Ahora vamos a calcular el segundo número. 2 por 1
2. 2. Más 1 por 1, 1. 1. Más 0 por 1, 0. 0. Más 0 por 2. 0. ¿Y esto cuánto da? 3. Exacto. Y 3 es lo que debe de ir aquí en la segunda columna, en la segunda fila. El siguiente número, 5 por 1, 5. más 1 por 1, 1. más 1 por 1, 1. más 1 por 2. 2. Y esta suma da 8. 9. 9. Y eso es lo que va aquí. Ahí va el 9. Finalmente, 3 por 1, 3, es más 2, 2 por 1, 2. Más 3 por 1, 3. Más 0 por 2, 0. Y esta suma da 8. 8. Y es lo que debe de ir aquí. Y entonces así, jóvenes, es como nosotros realizamos la multiplicación. Pueden darse cuenta que obviamente el nivel de dificultad aumentó porque ahora tenemos que realizar pues algunas pruebas, multiplicaciones y sumas. Y recuerden que la regla siempre es, voy a rayar eso que acabo de hacer, pero la regla siempre es, recuérdenlo siempre, hay que multiplicar fila por columna. Siempre, siempre debe de ser así. Fila por columna, fila por columna, fila por columna. Y siempre se sigue ese orden, siempre, siempre, siempre. El primer número con el primer número, el segundo número con el segundo, el tercero con el tercero y el cuarto número con el cuarto. Siempre se sigue ese orden. Ahora, no será con la multiplicación, ¿verdad? ¿perdón? Eso nada más será con la multiplicación, ¿verdad? Sí, así es. Esto solamente recuerden que esto es para la multiplicación. Ahora nosotros ya sabemos, bueno, esta semana solamente vamos a ver multiplicación, ya sabemos sumar y hasta este momento sabemos más o menos multiplicar porque todavía no multiplicamos pues cosas interesantes, ¿no? Ya sabemos sumar y restar matrices, que es lo que vimos antes de irnos de vacaciones, y ahora con esto nuevo ya sabemos multiplicar al menos una pequeña parte de matrices. ¿Sí quedó claro o hay alguna duda? No, sí quedó claro, maestro, ahora sí. Ok, sí, ya sabía que iba a quedar más claro. Bien, ahora vamos a regresar a la imagen porque por ahí había algo importante. Miren, aquí hay una pequeña definición, donde la matriz AX puede expresarse como la suma de AX1 por A1 más X2 por A2 más punto, punto, punto hasta XN por AN, donde n pues es la dimensión que yo le quiera dar a la matriz, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 20, pueden ser 1,000,000, como yo quiera. Aquí lo único que les está diciendo es que se puede expresar esta multiplicación con esta suma. O sea, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Es una M por N matrix escrita en términos de sus columnas, aunque ya 1, A2, a N son columnas y X es un vector. Ok. Lo único que les dice, o sea, para que ustedes entiendan esto que está por acá, AX, les dice que, de esto les dice que la matriz A está formada por numeritos pequeños, A1, A2, A3, hasta AN, donde cada uno de estas A's son vectores columna, es decir, está formado por un montón de números columna, o sea, realmente es una matriz, pero por un montón de números, ¿sale? Es lo que les está diciendo. Y el vector X, pues el vector X es un vector, vamos a regresarnos el vector X es un vector de n por 1. Vamos a escribir el vector X y el vector X va a ser un vector, por ejemplo, de X1, de X2, punto, 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 hasta XN. ¿Sale? Es lo que les está comentando ahí la definición. Y lo único que les dice es que si yo realizo la multiplicación A1, A2, punto, 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 AN, que multiplica a
x1, x2, xn. Primero, podemos realizar la multiplicación. ¿De qué dimensión es el primer vector columna? Fila, perdón. ¿De qué dimensiones? Uno por... ¿Uno por qué? Es que no se sabe, ¿no? Por infinito. ¿Cómo no? Uno por Por n. infinito. N. Donde n puede tomar cualquier valor. 1 por n. ¿Sale? Y el vector columna, el vector x, ¿de qué dimensión es? N por ¿N por 1? N por 1. ¿Se puede multiplicar, sí o no? sí. Sí, sí se puede multiplicar porque estos números son iguales. ¿Y el resultado qué va a ser? ¿Una matriz de cuánto? 1 por 1. Exacto. ¿Y qué significa una matriz de 1 por 1? Quien me diga, le regalo 10 puntos en la unidad. ¿Qué significa una matriz de 1 por 1? ¿Es de un solo número? Entonces digo más. A ver, ¿cómo te llamas, la persona que habló? Yo, Hilariano. Ajá, es un solo número, o sea, que puede ser, o sea, ¿qué más, qué otra información me puedes dar de eso? ¿Que va a ser igual a N? No, ya te desviaste demasiado. Que como un entero. ¿Una matriz cuadrada? No, no es una matriz cuadrada. Profe, que Puede ser una matriz fila y una matriz columna, ¿no? No, no Es puede ser. dimensión, ¿no? A ver, quisiera que me dijeran una matriz de 1 por 1. Díganme un ejemplo, el ejemplo que ustedes quieran. 1. 5. 5. La primera persona que habló, ¿quién fue? Yo, Ezequiel. No fuiste tú. Profe, ¿no es una matriz linealmente independiente? ¿Qué es eso? número real. Exacto. ¿Quién lo dijo? Yo, profe, Abraham. Ok, exacto. Una matriz de 1 por 1 es simplemente un número real, una constante C que pertenece a los reales. Como por ejemplo, 2, 5, -9, cualquier número que se les ocurra. Exactamente, es un número real. Y realmente, en el sentido estricto, no podríamos clasificar, bueno, sí podemos clasificarlos como una matriz de 1 por 1, pero es un número real, tal cual es un número real. Entonces aquí, y disculpa, ahorita regreso para ti, el resultado de esta multiplicación va a ser una matriz de 1 por 1, entonces esto va a ser un número real. ¿Qué quiere decir? A 1 por X. Ya vimos que es fila por columna. Más A2 por X2 y así sucesivamente. Es como yo realizaría la multiplicación, porque sería ¿sí me entendieron? En ese caso sería que depende de las restantes, ¿no, profe? ¿De las restantes? Ajá, linealmente de las restantes. Linealmente de las restantes. No entiendo lo que me quieres comentar. Que es ¿cómo le digo? Es como transversa, ¿no? No. ¿No? No. Ah, entonces no. Ok, bien. Entonces, recuerden que aquí el A1, A2, AN realmente son vectores columna. Recuerdan esto, ¿no? Esas cosas son vectores columna. Pero aquí, para este ejemplo que yo les acabo de dar, que realmente es un ejemplo bastante interesante, ya aprendieron que el vector de 1 por n, de 1 por 1, perdón, la matriz de 1 por 1 es un número real, ¿sale? Entonces, bueno, por ahí ya le debo porcentaje a alguien. Me lo recuerda, por favor, porque si no se me va a olvidar y ya no se lo voy a valer. Entonces, 10, 12. Ok, tenemos aquí este pequeño ejercicio. Aquí me está comentando que muestre que y por x es igual a x para cualquier vector x en R3. ¿Qué significa R3? Muy importante. Antes de iniciar con ese ejemplo, ¿qué significa R3? Bueno, voy a dibujar el plano cartesiano.
donde yo tengo X y yo tengo Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos, para que yo forme un punto en el plano cartesiano, cuántos números necesito escribir? Dos. Necesito una coordenada en X y están de acuerdo que necesito una coordenada en Y. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí, como yo necesito dos números para escribirlo, el espacio cartesiano, o sea, el espacio del plano cartesiano pertenecen a R2. ¿Qué significa R2? Pues es un vector de una fila por dos columnas, o al revés, de dos filas por una columna, como ustedes quieran. Lo único que me dice es que yo necesito dos datos para poder identificar cualquier número en el plano cartesiano. Ahora, eso es R2. ¿Qué es R3? R3 sería... ¿Tiene un valor de Z? Exacto. R3 ya no sería el plano. R3 ya sería el espacio. Es decir, tengo una coordenada en X, tengo una coordenada en Y y además tengo una coordenada en Z. Entonces, cualquier punto en el espacio, que es en el que nosotros vivimos, se forma por una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Como yo necesito tres cosas para poder definir cualquier punto, yo digo que un punto o un vector en el espacio corresponde a R3. Entonces, ¿qué me quiere decir por ahí ese enunciado? Me dice, muestra que y por X es igual a X para cualquier vector X en R3. ¿Qué significa cualquier vector X perteneciente a R3? Como aquí me está diciendo vector, recuerden que en álgebra lineal, cuando ocupamos la palabra vector, se refiere a una matriz columna. Es decir, que puede ser de 3 por 1 o 1 por 3, ¿no? Sí, puede ser 3 por 1 o 1 por 3, pero lo que yo les estoy comentando es que cuando en álgebra lineal nosotros decimos vector, hacen referencia a matrices columnas, solamente a matrices columnas, ¿sí? Entonces, si X está definido en R3, quiere decir que tiene una componente X1, tiene una componente X2 y tiene una componente X3, porque solamente necesito tres números para definirlo, para definir cualquier vector en R3. ¿Sí o no? ¿Quedó más o menos claro esto? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué me está comentando aquí? Bueno, me está diciendo que lo que debo de hacer es verificar que y por X es igual a X. O sea, vamos a escribirlo, darle visibilidad. Y por X es igual a X, donde Y ya sabemos que representa la matriz identidad. Pero para saber que es una matriz identidad de tercera, bueno, de 3x3, le escribimos por acá el número 3. Entonces, si nosotros realizamos esto, pues esto es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta es una matriz, una matriz diagonal, perdón. Matriz diagonal no es una matriz, disculpen ustedes. Ahora, el vector X, pues está conformado por el vector X1, X2 y X3. Y lo que me dice es que, ¿qué es lo que me dice? Esto, que Y3 por X es igual al mismo vector. O sea que esto me debe de dar, según eso, me debe de dar X1, X2 y X3. ¿Esto es cierto? ¿Realmente esto es cierto? Bueno, por favor les pediría que se unan nuevamente para verificarlo. Se acabará el tiempo.